pues darle enhorabuena y la bienvenida a Marta Rivas, que va a ser nuestra presentadora hoy del libro de San Mao, Diarios de las Canarias. Voy a presentarla para que la podáis conocer. Marta es co-guionista y codirectora del largometraje documental que se llama San Mao, la novia del desierto, y que tenéis en pantalla. Luego podéis ver, vamos a ver algunas escenas del documental. La carrera profesional de Marta está muy vinculada a la de otra profesional, que es Ana Pérez de la Fuente, que es la codirectora también del documental. Marta Arribas Veloso y Ana Pérez de la Fuente cursaron ambas estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenciaron respectivamente Marta de Periodismo y Comunicación y Ana de Imagen. Trabajaron juntas en diferentes programas de reportajes o documentales para televisión, especialmente para la televisión pública española, Televisión Española, en programas como Imprescindibles, Documentos TV, Días de Cine, y también han realizado, digamos, algunos programas en Telemadrid, donde crearon el reconocido espacio de reportajes 30 minutos. En 2005 van a debutar ambas en el largometraje documental para cine Con el tren de la memoria, que fue sobre la migración económica española hacia Europa en los años 60 y que obtuvo el premio del jurado en el Festival de Málaga. Desde entonces realizaron juntas títulos como Cómicos del año 2009, nominado a los Goya en el año 2010, Héroes sin armas, fotógrafos en la Guerra Civil Española del año 2010, Un sitio para quedarse en el año 2014 sobre albergue de acogidas a menores, y Carmen Laforet, la chica rara, de 2015, antes de abordar el largo proceso que llevó a la realización y estreno de San Mao, la novia del desierto, con el que concursaron en numerosos festivales internacionales, desde el prestigioso Hot Docs canadiense hasta el Docs Barcelona Festival en 2020, el China Women's Film Festival, el Festival de Cine Español de Toulouse, el de Mujeres de Madrid o el alemán de Tübingen en 2021. Bueno, como podéis ver, Marta ha hecho un trabajo de recopilación bastante importante sobre la autora que tenemos hoy. Aunque nos hubiera gustado poder trabajar el texto de Diarios del Sáhara, estaba agotado, entonces hemos tenido que recurrir a Diarios de Canarias. Hoy Marta va a hacer una presentación sobre lo que supuso para ella investigar sobre esta autora, y creo que tenemos muchísimas cosas para preguntarles, preferentemente sobre esta autora, que sabéis que es muy reconocida en Taiwán, en China y en el mundo asiático en general, y lo que sería su casa o los sitios en los cuales vivió en Canarias son como santuarios para la población china. Entonces, bueno, es un placer para mí tener a Marta hoy. Te agradezco muchísimo que haya podido venir y bueno, aprenderemos mucho de esta sesión de hoy. Pues nada, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a este club de lectura y al Instituto Confucio por invitarme y bueno, que estéis aquí para hablar de San Mao. No sé si se me oye bien, yo creo que no tengo, ¿se me oye bien? Pero no tengo esto, ¿verdad? Espérate a ver si es que lo mismo está ahora. Ahora bien. Muy bien. Pues nada, yo no soy, como ya ha dicho Gladys, no soy una experta en literatura. Mi experiencia de acercamiento a San Mao es pues por el documental. Lo que pasa que gracias al documental pues hemos leído prácticamente todo.
lo de San Mao y también muchísimos escritos privados, sus cartas y cosas íntimas, con lo cual tenemos una visión de esta autora tan fascinante y tan poliédrica, ¿no? Y tan compleja por un lado. Y entonces, bueno, os voy a contar porque fue una verdadera aventura conocer a San Mao, y son cosas del azar. San Mao diría que hicimos este documental porque el destino estaba ahí, ¿no? Porque realmente estábamos una tarde, Ana y yo, que es con quien hago los documentales, las películas, y se nos acercó una amiga nuestra que se llama Lorena Mena Quero y nos dijo: Marta y Ana, yo nunca os he contado la historia de mi tía china. Dije: pues no sé qué tía china tuviste tú. Sí, estaba casada con mi tío, con José María Quero. Entonces, pues nos empezó a contar una tarde cualquiera en Madrid una historia donde había amor, aventura, tragedia, literatura. Es decir, nos descubrió un personaje increíble del que no habíamos oído nada, ni nosotros ni nadie, porque cuando vimos que esto tenía un gran potencial nos pusimos muy nerviosas, nos fuimos corriendo a casa a mirar en internet a ver qué había, porque dijimos: seguro que ya hay alguien que ha hecho algo de San Mao, porque es increíble. Lorena, ¿cómo no nos has contado nunca esta historia familiar tuya, ¿no? Y llegamos a casa y no había absolutamente nada, estamos hablando del 2014, miramos en internet, nada, vimos unas letras chinas y poco más. Buscando mucho vimos una foto maravillosa, que es una foto de ella y José María en el desierto, en una duna, vestidos con el atuendo del Sáhara, y ya nos pareció muy glamuroso y muy hippie y tal, pero no había absolutamente nada, no había nada traducido al español, nadie sabía quién era. Su sobrina dijo: pues creo que en Asia fue conocida por lo que escribió, porque ella escribía, no sabemos muy bien de qué, pero ella escribía. Conseguimos solo había un único cuento publicado en Latinoamérica. No sé si os suena unos resúmenes, unos extractos de cuentos en una revista que se llama Reader's Digest, que había hace muchos años, que ponían como extractos de libros muy diversos de la literatura, ¿no? Pues estaba Restaurante Chino en el Desierto, que es uno de los relatos del Sáhara, lo leímos y nos encantó. Es un cuento en el que ella pues nos habla con esa voz original de cómo se busca la vida para conseguir hacer comida china, un plato de comida china en el desierto del Sáhara para su marido submarinista español en el desierto del Sáhara, ¿no? Y eso era lo único que había. Tuvimos que tirar de una traductora para que empezara a traducirlos. Ya estaba allí una barcelonesa, Irene Tor, que luego fue la traductora de Diarios del Sáhara, y empezamos a descubrir el personaje, y nos fascinó, porque vosotros habéis leído Diarios de las Canarias, y a mí personalmente me parece más interesante Diarios del Sáhara, pero sí tiene una cosa que ahora a lo mejor es muy normal, que es escribir lo que se llama autoficción. Es decir, escribo de lo que a mí me ocurre con una mirada fresca, donde también meto y ficciono muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues fue ahí donde empezamos a tirar del hilo, y descubrimos que ya ahí era, pues no sé, como en China y Taiwán, como Yoko Ono, no sé, como un personaje icónico que a las generaciones enteras de asiáticas les había hecho pensar mucho, descubrir que había alguien que se podía ser mujer en aquella época, que se podía viajar, que se podía llevar esa existencia. Eran países, tanto Taiwán, donde salió ella, como China, donde nadie podía, o muy poca gente podía salir y viajar, ¿no? Y de repente, pues para ellos fue un modelo, donde también había muchísimas costumbres todavía, una sociedad también muy, muy patriarcal con las mujeres, y entonces para generaciones de mujeres sigue siendo hasta ahora pues un modelo a seguir. Y aquí nada de nada. Y bueno, pues eso fue como nos acercamos. Lo curioso fue que nosotros teníamos aquí a la familia de José María Quero, ¿no? De su marido.
Y lo bueno es que ellos tampoco habían leído nada. Ellos no sabían de qué escribía, pero ni siquiera su marido sabía de qué escribía. Él nunca pudo imaginar, es que nunca pudo imaginar que él allí, en Asia, es un sex symbol. O sea, si hubiera muerto de risa, el pobre murió, ¿no? Pero si hubiera, o sea, no, porque ellos nos decían, sí, sabíamos de que escribía de algo, pero no teníamos ni idea de lo que escribía. Y entonces, eso también, que lo podréis haber visto también, le generó últimamente, claro, ahora cuando se ha traducido todo, pues muchos problemas con la familia de José María. Como ellos no sabían de qué escribía y Samao nunca se pudo imaginar que la iban a traducir al español, escribió con total impunidad. Es decir, es de alguna manera para un escritor es un chollo el poder crear un personaje con tu suegra, donde tú mezclas tus sentimientos o lo que pasa en la realidad, pero también a lo mejor lo ficcionas, porque la figura de la suegra china es una figura que da muchas polémicas. Entonces ella creó una suegra, ¿no?, para esos lectores chinos. Y claro, la familia José María lo ha leído ahora y se ha llevado más de un disgusto y ha sido muy agridulce, porque ellos tenían buenísima relación con Eco, sobre todo ellos le llamaban Eco, que era su nombre en España, y pues la hermana José María Esther, la pequeña, era la que le mandaba, compraban en el chino de Plaza de España comida china, se lo mandaba a la Yun para que pudiera cocinar allí, ¿no? Y tenían esa relación llenos de postales, de cartas, de anécdotas, y de repente descubre que contigo, con esa familia, con nombres y apellidos, ha creado unos personajes bastante, bueno, pues con una visión muy crítica, ¿no? Y bueno, pues está llena, fuimos tirando el hilo y lo que vimos fue que una mujer muy contradictoria, muy luminosa por un lado, muy simpática, todo el mundo la recuerda como luminosísima, como siempre se reía, pero por otro lado muy atormentada, con problemas de ansiedad desde pequeña. Nosotros creemos que era una niña superdotada, que no encontró su lugar en el mundo y bueno, pues tenía problemas y bueno, pues tuvo bastantes intentonas de suicidio. Era una niña que se autolesionaba, no encajó nunca en el colegio, no encajó nunca en ningún sitio, en donde encontró, digamos, un territorio maravilloso para expresar toda esa creatividad, pues fue sobre todo en el Sáhara, fue viajando. A ella le aplastó un poco la fama allí, con lo cual España era un refugio. O sea, Canarias, que es lo que habéis leído vosotros, la parte de Canarias para ella fue maravillosa, aunque tuvo un final muy duro porque es la muerte de su marido allí, pero para ella fue un momento de calma, de poder llevar una doble vida. En Canarias no la conocía nadie como escritora. Justo cuando llegaron desde el Sáhara y llegaron a Canarias, al llegar a Canarias fue cuando se publicó allí Diarios del Sáhara, y fue un boom, pero un boom impresionante. Y cuando ella fue allí a presentarlo, se dio cuenta de la trascendencia que estaba teniendo y de lo abrumadora que podía ser esa fama para alguien con esa ansiedad, ¿no? Y entonces Canarias para ella fue un territorio de encontrar la calma y la tranquilidad, con el hachazo final de la muerte de José María. Me estoy enrollando un poco, no sé hasta qué punto, es decir, si queréis a lo mejor entramos en detalles o que vosotros queráis, o no lo sé, es que yo puedo hablar y hablar, pero bueno, no sé si me enrollo mucho. Si te parece, empezamos a conversar, porque hay varias de las cuestiones que planteabas, eran algunos de los temas que yo quería, digamos, abordar. Una era el tema de la ficción, ¿no? Porque me preguntaba si efectivamente al ser diarios es una manera específica de narrar, ¿no? Los personajes, muchos de los personajes son reales, ¿no? O su vecina, ¿no? La familia vecina que luego se van a vivir en otro sitio. Pero yo me preguntaba cuánto puede ser de ficción o cuánto es realidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que algo de eso has mencionado. Bueno, yo creo que ella escribía lo que se llama autoficción, que es autobiografía pasada por el tamiz de la ficción.
porque nosotros que conocemos a muchos personajes reales, hay algunos que los deja con su nombre real, pero hay otros muchos que no, que sabemos quiénes son, pero les ha cambiado el nombre, o ha metido elementos de la realidad con otros absolutamente ficcionados. Nosotros, como hemos podido leer sus cartas y a tanto a sus padres como a sus amigos españoles de la familia de José María, nos hemos encontrado que hay cantidad de contradicciones. Es decir, que en un sitio dice A y escribe B, o sea, cosas muy diferentes, o a uno le expresa un sentimiento que luego vuelca al contrario en el libro, es decir, está pasado por muchos matices, ¿no? Yo creo que ella hace una especie de cóctel con un montón de ingredientes. Eso es muy interesante, lo digo porque sobre todo en esa época casi nadie lo hacía, es decir, que ahora es una cosa bastante común, pero de verdad que por eso tiene una gran originalidad. Ella también se crea un personaje de sí misma, es decir, y que coge también elementos verdaderos de lo que es ella, pero también ficciona a otros, que sabemos que ella no era exactamente así. Entonces es muy interesante porque juegas mucho a ver qué es lo que hay de realidad, qué es lo que hay de ficción, por qué aquí ella decide atacar aquí a alguien, o por qué ella se reviste, ¿no? de un personaje que no es ella, o hace como estaba de moda también en muchas películas asiáticas, papeles de heroína, de pequeña heroína así doméstica, pues que salva a José María de caer en unas dunas y en unas arenas movedizas. Crea también con los vecinos que le rodean, pues también juega mucho. Tiene algunas cosas que son clichés, que son pues lugares comunes, tópicos de personajes tanto de Canarias como de China, como del Sáhara muchos, pero otros tienen una fuerza y una verdad alucinante. Entonces, y les da unas gotas de frescura que también eso era muy extraño en esa época. Alguien que escribiera con esa frescura sin pretender, es decir, ¿no? sin querer ser pedante, rebuscada, pero en el fondo luego tiene unos fogonazos de poesía llamativos. Entonces, pero ella quería que la gente se acercara a ella como una mujer ama de casa, que está en un sitio que nada tiene que ver con ella, fuera de lugar, como ella siempre ha estado fuera de lugar, y que con esos ojos de pequeña aventurera pues le va contando su día a día, y para que la gente se sienta cercana. Es decir, yo, que no soy nadie, que me pongo este nombre que se llama San Mao, que quiere decir 3 pelos, por un personaje de cómic chino muy famoso de la posguerra, que es un niño huérfano de la guerra que no tiene nada, que vive en la calle y muy anónimo. Pues yo, personaje anónimo, una ama de casa, que de repente me he casado con un marido tremendamente exótico para unas asiáticas. José María es el exotismo absoluto. Pues me caso con él y estoy aquí y hago lo que puedo en mi día a día, y cuento las 1001 aventurillas que me pasan, y claro, eso crea una conexión directa, pero al mismo tiempo con una trascendencia bestial desde el punto de vista histórico y sobre todo sociológico, por ser publicado en un momento muy determinado de la historia de Taiwán y de China, con esos regímenes, como he dicho, autoritarios y dictatoriales también, en el que las mujeres pues no tenían casi márgenes de libertad, con lo cual trasciende muchísimo. Es decir, como un relato y luego tiene esa otra gracia, porque otros personajes la han comparado, por ejemplo, a Isaac Dinesen, que es la autora de La Granja en África, ¿cómo se llama? Se me olvidaba. Memorias de África. Pero claro, lo bueno es que ella no hereda ni va a una granja en África, le pasan grandes amores. Lo bonito es que acaba en el Ayun, que es un poblachón militar, donde se consuela porque al final, subiendo a la azotea de su casa, sí que hay unas dunas y sí que ve ese territorio por explorar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso es un personaje importantísimo, porque muchas veces quien no pretende pero consigue ese impacto es tremendamente valioso, ¿no?
Pero hablando de la realidad de la ficción, es un juego, es casi como de muñecas rusas, ¿no? Que vas abriendo y te vas encontrando, que parece lo mismo pero no es lo mismo, y vas descubriendo todas las caras de San Mao, ¿no? Recuerdo, bueno, a mí, luego vamos a dar la palabra al público, pero a mí la narración me fascinó, ¿no? La forma en que lo cotidiano lo presenta. Y lo que me llamaba mucho la atención son los personajes, ella incluida, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? Ella se reviste, no sé, a mí me parece una persona súper solidaria, como se plantea a sí misma, de ayuda a los otros, ¿no? Una persona muy reflexiva, alegre, ¿no? Como con unas cualidades muy, muy virtuosas. Y el resto de personajes que va recogiendo, para mí eran todos como seres liminales, ¿no? Como que están en un terreno de nadie. Esta cuestión, por ejemplo, Chris, que era, bueno, un nazi arrepentido, ¿no? No sé, el chico que vendía baratijas, le dije en japonés, ¿no? Todos me parecían estos personajes que confluían ahí en ese espacio de las islas, ¿no? Personajes así como perdidos, ¿no? Y me gustaba mucho cómo reflejó estos personajes ella misma también. Sí, ella se fija en personajes que a lo mejor nadie se fijaba, ¿no? Y es la primera en darse cuenta de la soledad de los europeos del norte que eligen en esos años Canarias para vivir ese paraíso. Para ella era un paraíso, pero al final ese paraíso revela también todas las soledades de las personas, ¿no? Y ella es un poco esa heroína que les ayuda. A veces tiene una mirada un poco condescendiente con los demás, porque ella es una mezcla, es decir, por un lado se siente poca cosa, pero por otro lado no. Por otro lado, ella sabe que es una mujer sofisticada, culta, que sabe muchos idiomas, y eso también ella lo quiere reflejar. Por eso es tan poliédrica, porque es muchas personas a la vez, ¿no? Y sí se fija en cosas pues que nadie, y las vincula con cosas diferentes. Ella, al venir de Asia, y de repente también tiene muchas características telúricas o exóticas o de creencias mitológicas. Eso le encanta, ¿no? Ella luego fue una gran aficionada también en la vida real a la Ouija, al espiritismo. Ella invocaba a José María después de muerto, le invocaba con la Ouija. Ella se obsesionó. La primera vez que vino de vuelta de Taiwán otra vez a Madrid en un viaje rápido, pues quiso que la familia de José María en casa pues hicieran la Ouija para invocar a José María, ¿no? Ella se quedó obsesionada con eso. Entonces tenía esa parte, es decir, una parte racional, sofisticada, cultivada, había viajado por Europa, había conocido, pero por otra parte todos esos mundos de creencias, le encantaban los mitos, le encantaban la brujería, tiene algunos cuentos, ¿no? de brujos, y entonces con todo eso hacia su cóctel, ¿no? Con lo cual tienes miradas que dices, qué curioso, ¿no? Es decir, que se ha parado en esto de repente. Bien, vamos a abrir un poco las preguntas del público, así no estoy yo sola preguntándole. Marta. Sí. Bueno, pues yo no he tenido la suerte de tener el libro y no lo he leído, pero desde luego tengo muchas ganas de leerlo, de conocer a la autora, por supuesto, y interesarme por todos esos escritos que habéis contado. Pero bueno, vengo porque me encantan las actividades que hacéis, estoy segurísima siempre que va a ser algo fascinante, que me va a revelar algo, y me quedo con muchísimas ganas de leer, así que lo leeré, por supuesto. Sí. Cuando Marta decía que
José era un sex symbol, ¿no? Yo pensaba que también era muy particular en los años 70, ¿no? Porque era submarinista. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, también era como un personaje no muy corriente, ¿no? José María era un espíritu libre, de hecho. Era un espíritu libre, era un poco un potro salvaje también, ¿no? Era fuerte, noble. Ella juega mucho con su marido en los cuentos, ¿no? Y también lo convierte en un personaje principal. El diario de Sáhara ocupa prácticamente todos, ¿no? Todos los relatos. Pero tiene mucho de verdad en ello. Por ejemplo, en otros personajes ficciona más, yo creo que en José María ficciona menos. Juega mucho al choque cultural con él, porque ella juega también, es decir, ella más sofisticada y José María pues más rudo, ¿no? Más directo, más tal cual, ¿no? Que a veces ella tiene frases muy graciosas en el restaurante en el desierto, que fue el primer relato que ella publicó en China. Acaba diciendo, creo que mi marido es un poco bobo y eso me pone un poco triste. No era bobo, sino que a ella le encantaba esa especie de sinceridad y de sencillez. No era bobo en absoluto, José María todo lo contrario. Yo creo que San Mao sin José María no hubiera sido nunca San Mao. Es decir, yo creo que es su puntal, es su musa masculina. Y tiene además esa trascendencia también en Asia, ¿no? No había matrimonios mixtos. Un matrimonio mixto en Asia era prácticamente imposible. Había muy pocos. No había, se reían mucho, ¿no? Las asiáticas y la familia de San Mao cuando estuvimos allí, porque ellos decían, nosotros no habíamos visto nunca nadie con barba menos Papá Noel. Decían, porque no tienen barba. Y entonces, claro, ya les parecía alguien como, bueno, pues el mito del amor romántico, pero con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies en la tierra, con un personaje que es un chico del barrio de la Concepción de Madrid, con el que ella se encuentra por circunstancias de la vida. San Mao, no sé si sabéis cómo llega San Mao a España, ¿no? No. Sí, es que no sé hasta qué punto sabéis. San Mao, que ya os digo que era una niña muy complicada, que no se ajustaba al sistema, se lo tomaba todo muy a la tremenda. Ella salió del sistema escolar por una decepción que tuvo, por una humillación que tuvo en el colegio, cayó en una depresión. Ella estudió por su cuenta, sus padres la verdad es que la cuidaron mucho y le hicieron que estudiara por libre, con profesores que le enseñaron cosas de arte y tal, y en un momento dado, cuando ella se enamoró, pues ese amor falló y esa decepción amorosa le llevó a una depresión grande, a un intento de suicidio. Entonces el mundo se le da, digamos, las paredes de su casa pequeñas, y entonces sus padres decidieron que era bueno viajar. Para viajar tenía que tener de alguna forma un contrato de trabajo, un hilo con alguien. Y había muy pocos países que reconocieran a Taiwán, que se llamaba Formosa en España en esa época, y aquí había una embajada y ellos conocían al cocinero de la embajada de Taiwán en Madrid, al señor Su, que estaba casado con una italiana, tenían unos hijos y vivían en el piso de abajo de José María Quero, de la familia José María Quero. Entonces ella llegó a finales de los años 60, llega a España, la va a recoger el señor Su y su mujer María la italiana, y se encuentra con una pandilla enorme que le está esperando en la calle, en el barrio de la Concepción, un montón de chavales, entre los que está José María Quero. Había una diferencia de edad. José María, desde el primer momento que la vio, se enamoró de ella. Y que eso revela que él ya se salía del marco, ¿no? Y que era una persona diferente, ¿no? Pero había una diferencia de casi 8 años, o sea, para ella, José María, pues era un chaval de 16 años. Pero bueno, tuvieron mucha relación, ellos la acompañó, esa gran pandilla de la Concepción, pues la acompañó, ella se matriculó aquí de algunas asignaturas de la universidad, y bueno, pues hicieron vida, y ella se volvió, se fue a viajar por Europa. José María le dijo que estaba enamorado de ella, pero ella dijo, él
es muy pequeño, ¿no? Y una vez, ya cuando ella regresó a Taiwán, se volvió a enamorar de un profesor alemán y cuando se iban a casar, pues él se murió. Vuelta otra vez al túnel oscuro de la depresión, el intento de suicidio, demás, y vuelve a Madrid. Y en Madrid se encuentra con otro José María. Han pasado 6 años, José María tiene 22, ha hecho los cursos de submarinista. José María era un personaje que vivía en el agua, era un pez del barrio de la Concepción, pero un pez. Aprendió a submarinismo en una piscina que había aquí, en vez de bombonas en esos años, pues con las bombonas de antiincendios, ¿no? Bueno, todo muy así, pero bueno, acabó haciendo la mili con los submarinistas y aprendió y tal. Y le dijo, te ofrezco algo, a ti que te encanta tanto viajar, te ofrezco que te vengas conmigo al Sáhara. Yo voy a ser, bueno, ya era, buzo en el Atlántico, en el muelle que carga todos los fosfatos, toda la minería de Layún. Y entonces ella de repente no solo encontró un José María fascinante, diferente, mayor, atractivo, ya un hombre, sino que le ofrecía una aventura. Con lo cual, si no hubiera sido por José María, San-Mao hubiera sido escritora igual, pero no sería la San-Mao que conocemos, ni la San-Mao con la trascendencia en Asia que tuvo. Hacia atrás. Yo quería preguntar, tenemos en castellano traducidos 3 libros que ahora se llamarían de autoficción. ¿Hay otro tipo de literatura de San-Mao? ¿Estás hablando constantemente de cuentos que no está traducido? Siempre coge a los personajes que ha conocido en su vida para meterlos en su literatura. Bueno, ella escribió también muchos artículos que eso yo creo que es que Rata, que es la editorial de Barcelona que ha ido traduciendo, no sé si ha acabado traduciendo todo, hay algunas cosas que no están traducidas porque tenemos nosotros. Allí se ha traducido, como causó furor ella allí, se tradujo y se ha traducido todo, cosas que yo creo que aquí no, o sea, desde conversaciones de teléfono que alguien grabó, pues eso está traducido, charlas universitarias está traducido, cosas que ella contaba de su vida a una audiencia, pues como esta, por ejemplo, una charla que iba a la universidad, lo grababan y se publicaba, es decir, que hay muchísimo. Pensamientos, hay canciones escritas con letra de San-Mao, que canta, luego si podemos os pongo alguna del documental. Ella es la autora de un disco muy conocido allí, de una cantante buenísima, por cierto, que se llama Kiyu, que narra su vida, la vida de San-Mao. Años después de que le pasaran tantas cosas, Kiyu le ofreció hacer un álbum con su vida, con su voz, con la voz de Kiyu, y es una maravilla de disco y ahí están sus canciones, ¿no? Sus poemas. Y la otra pregunta sería si nos vamos a llevar dentro de poco también otra sorpresa con una autora que aquí es furor y aquí no conocemos de nada. ¿Eso es normal o es también una estrategia editorial? Yo no creo que en absoluto esto fuera una estrategia editorial, porque es decir, estoy contando cómo conocimos nosotros a San-Mao. De hecho, la familia, o sea, costó muchísimo, tanto a la editora le costó muchísimo poder publicar a San-Mao aquí, pero muchísimo. Y a nosotras poder hacer el documental, no os podéis imaginar, porque como se convirtió en un personaje tan famoso y tuvo un final tan trágico, pues hubo muchísimos programas de televisión y muchísimo periodismo amarillo donde, bueno, pues contaban desde que la habían asesinado, se inventaban cosas sobre ella, la familia tuvo que salir en público a pedir respeto por su figura, es decir, ellos protegen mucho a su hermana en este caso, y no querían para nada... Yo no digo una estrategia editorial aquí, yo digo allí, que si allí
hay algún interés en que se conozca en Taiwán los escritores de Taiwán fuera de Taiwán. Los escritores de Taiwán fuera, yo no lo sé, es que no. Es una realidad, ya China nos pilla lejos, porque creo que Taiwán más todavía, ¿no? Ya, yo no creo que lo haya, pero vamos, también lo desconozco, no puedo decirte. Marta, ¿y podrías comentar un poco el final de San Mao? Porque tampoco, digamos, lo conocemos. No conocéis el final de San Mao tampoco. Sí. ¿Conocéis el final de José María? Sí, y el de Sí. libro también, fue tan Claro, están Diarios de Canarias. Vale, pues San Mao abandona Canarias, como también lo cuenta aquí. Ella vuelve a Taiwán, ella siente muchísima presión en Taiwán, disfruta por un lado del éxito, pero por otro no. Nosotros metimos algunos fragmentos en el documental donde también pide que no le sigan por las calles, que la dejen tranquila. Ella sigue buscando, es una persona muy espiritual y sigue buscando algo. A ella le interesaban todas las religiones. Encuentra un poco de paz en un amigo que es un sacerdote católico, norteamericano, que vive ahí en Taiwán, en una zona de los aborígenes que ya casi no quedan. Pero ella sigue buscando y sigue muy atormentada. Y lo que se sabe es que ella tuvo mala salud, tenía un problema del endometrio, un problema ginecológico. Ella dice que tiene cáncer, nunca tuvo cáncer, eso también se lo inventa ella. Va al hospital para una cirugía menor que le hacen, se queda allí ingresada y una mañana, cuando van a la habitación, se la encuentran que ha muerto, que se ha suicidado, que ha atado unas medias a un gancho que había en la pared del cuarto de baño y se ha ahorcado. Y así termina San Mao. ¿Qué edad? 49. El año 91. Y claro, eso también generó una conmoción en Taiwán. Yo tenía una pregunta, bueno, un poco para todos. Muchísimas gracias. Estamos muchísimo la sesión. Y quisiera, para mí la moraleja después de leer el libro es que, bueno, pues que hay dos culturas o dos mundos que a través de los dos personajes principales se conocen mejor a sí mismos gracias a la relación que tienen con el otro mundo, ¿no? Es decir, San Mao, como acabas de comentar, no sería San Mao sin la figura de José María, y José María quizás desde ese punto de vista no lo veo tan claro, porque como dices quizás era más un alma libre y no habla de una persona pensando cómo puede descubrir eso, pero bueno, entiendo que también el hecho de tener una pareja de otro mundo pues también le hace ser una persona diferente. Entonces, para mí como española, o desde este lado, veo la moraleja es que se han conocido mejor a ellos mismos gracias a ese factor intercultural, ¿no? Y me gustaría saber cuál creéis que puede ser la moraleja desde el punto de vista de China, más allá de que San Mao viajó y conoció el mundo y vio cosas exóticas. Si creéis que este factor intercultural también se saca como moraleja de ahí. Bueno, ella realmente hace abrir los ojos a mucha gente. Ven que no solo pueden viajar, sino que es una riqueza el mezclarse con otros, ¿no? Y por eso crean también ese personaje de José María, también les fascina tanto, ¿no? Porque dicen, es posible tener una vida intercultural, ¿no? Y que la gente se quiera pese a que no tengan absolutamente nada que ver. Yo creo que eso sí que fue bastante importante ahí en Asia, ¿no? Yo, en relación a lo que tú comentabas, a mí me da la impresión, bueno, desde Occidente, o lo que llamamos Occidente, siempre tenemos una visión exotizada, ¿no?
o sobre Asia o desde el orientalismo, ¿no? Pero a mí me parece que San Mao hace el proceso inverso, es decir, aquí quienes son exóticos es su marido, es la gente que vive en Canarias, ¿no? Entonces es muy interesante esa mirada, ¿no? Poderlo ver desde ahí, ese proceso que es muy corriente, digamos, desde Europa o Estados Unidos hacia el resto del mundo, ¿no? Cómo se nos devuelve. A mí me parece que ahí enlaza, ¿no? Enlazan estos dos mundos de exotizar a uno y otro. Pero bueno, es mi posición personal. Sí, pero por eso, por ejemplo, está el que vengan, un santuario, ¿no? Que alguien explica que hay una corriente que viene a visitar todos los sitios donde ella ha estado, ¿no? Donde ha vivido con sus maridos, que eso continúa. Entonces es un poco un flujo en ambas direcciones. Sí, sobre todo vienen a buscar las huellas de San Mao. Al principio fue un pequeño goteo, llegaban al cementerio de La Palma buscando la tumba de José María, que ya no existía, de hecho, que no sabían ni quién era, eso nos lo contó el guarda del cementerio de La Palma. De repente fueron apareciendo gente orientales que nos preguntaban por un nombre que nosotros no conocíamos, ya tiramos del hilo y vimos que aquella fosa ya no existía. Pero ellos fueron dejando pequeños detalles. Alguien trajo un cuadro y les pidieron por favor ponerlo junto a la fuente del cementerio, y entonces él dijo, yo se lo puse. Luego otro traía una flor, luego otros traían unas piedrecitas de la playa, y entonces poco a poco eso se fue, ¿no?, de boca a boca. Y ahí se ha creado un santuario, y ahí está una ruta que parte de su casa, no en La Palma sino en Gran Canaria, que parte de su casa de Playa del Hombre y recorre un poco los espacios de San Mao. Pero para ellos fue primero ese goteo, y ahora ya pues va muchísima más gente, va gente incluso al Ayun, aparecen por el Ayun, un Ayun que no tiene nada que ver con el que era en los años 70, ¿no? Interesante, así nos habían pedido la palabra. Sí, cuando usted mencionaba que era un diario original, se refería a que no fuera cronológico, sino por temas. No solo, sino por esa mirada, y porque yo no creo, fíjate, que fueran diarios. Es decir, ellos en China hay algunas dudas, es decir, que ha habido algunas ediciones que los llaman cuentos. Es decir, es que es una mezcla, por eso digo de la autoficción, es una mezcla de cuento y de diario. Es decir, diario tiene que ser algo, se supone, algo más real, ¿no? Pero y aquí hay una mezcla, y evidentemente es original desde el punto de vista que en Diarios de las Canarias mete un cuento, por ejemplo, de cuando ella era pequeña, que lo usa Urban en la basura, o de cómo lo usan los mercadillos, o de un paseo que dio por Madrid y se fue a la Plaza Mayor, a la Gran Vía, a tomar algo y luego, ¿no?, tal. Entonces hace ahí algunas compilaciones que son pues muy diferentes. Lo que pasa es que los escribe durante la fase en la que ella vive en Canarias. Muchas gracias por su presentación, y tengo una pregunta. Esa no es muy famosa en China, y quería preguntar si es tan famosa en España y otros países de Europa. Y además quería preguntar, en su documental se ha presentado su vida después del fallecimiento de José María, porque después del fallecimiento de su marido, Samo ha regresado a Taiwán, y luego también ha viajado a Centroamérica y Sudamérica, y también ha publicado una obra sobre su viaje en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, no sé si ha investigado que toda su vida hasta su otro viaje y su final, todo. Gracias. Bueno, aquí dice que para San Mao la vida es el viaje, ¿no? Y si siguió, ella cuando vuelve a Taiwán, la revista donde ella había publicado desde el principio la envía a recorrer Sudamérica. También hace unos relatos muy originales. Ella descubre también a Mafalda, la Mafalda de Quino, y la traduce al chino. De hecho, es la traductora de Mafalda al chino. Ella viaja también a la India, viaja a Nepal, viaja por China, vuelve a... Ella se había salido de China, ella nació en China realmente,
y con 5 años se fueron a Taiwán. Ella vuelve en un viaje organizado por las autoridades chinas, pese que era la época de Mao, vuelve a la ciudad de sus orígenes a ver a algunos de sus familiares y también a las tumbas de sus antepasados. O sea, ella sigue viajando, pero no te he entendido muy bien con lo del documental, es decir, que sí, en su documental también han presentado su vida en Centroamérica y Sudamérica. Nosotros lo sale en el documental, lo hablamos, pero no nos extendemos mucho, porque de eso de menos, pero también lo contamos, sí, lo contamos todo. Es San Mao desde niña hasta su muerte. Vale. Y ahora también es tan famosa como en España y otros países de Europa. Ella o sea, ya no es muy famosa todavía en España. Yo creo en Europa se está publicando ahora, es que es un fenómeno de hace muy poco tiempo. Se ha traducido ya al noruego, al inglés, pero hablo de 2-3 años, cuando se ha empezado a publicar en Europa. Vale. Es que yo estudié filología hispánica, es mi carrera de grado en China, y muchos de mis compañeros, profesores, ellos seleccionaron el idioma español como su carrera por el amor de la obra literaria de San Mao. Por eso tiene mucho interés en la cultura española, en Sáhara, en Gran Canaria, entonces seleccionó filología y literatura española como su carrera de máster de doctorado. Entonces es un personaje que tiene una gran influencia en China, sobre todo en el ámbito de filología hispánica y literatura española, para nosotros chinos. Es que realmente ella es la que acerca a España al mundo asiático. Es la escritora que realmente, es decir, que cuando, por ejemplo, en España también hemos sabido muy poco de la vida en el Sáhara, y los chinos sabían más del Sáhara español que nosotros mismos. Sí, porque su obra todo se publica por ejemplo, chino, sí. Es la escritora que acerca España desde los años 70, España al mundo asiático. Es decir, que en eso, por ejemplo, en el Instituto Cervantes nos dijeron que muchísima gente estudia español por San Mao. Sí. Y la gente que está aquí estudiando también, no solo en los Cervantes de China, sino los institutos Cervantes de aquí, incluido el de Canarias, es gente joven, es decir, que San Mao es una escritora de los años 70, pero siguen viniendo a estudiar español por San Mao. Sí, es verdad. Muchas gracias. Qué Estaba interesante. pensando que cuánto tiempo se tarda, ¿no?, en que ella, esta escritora, se la conozca. Ya no voy a decir reconozca. Y muchas veces por fruto del azar, porque en nuestro caso fue el azar absoluto, el decir, el haber conocido a la sobrina de su marido y que nos lo contara y ver que no había nada y que nadie lo había traducido al español, hasta que Yolanda Batallé, que también es una editora que nadie que ver, pues de repente también le saltó lo mismo. De hecho, también gracias a Irene, que es la traductora, y fue el vínculo, y dijo, ¿quién es? ¿Pero quién es? Y cuando empezó a leer, dijo, hay que traducirla. Y le costó un montón conseguir los derechos, le costó un montón. Y le costó mucho localizar la familia, sí. Claro, es que ya muchas personas de la familia no existirán. O sea, qué pena, ¿no? Bueno, de San Mao están sus hermanos, Claro. Están sus hermanos, y su hermano pequeño es el principal valedor y el que está en contacto con la editorial, con Crown, y es el que lleva, pero ya digo que son muy recelosos, muy recelosos. O sea, a nosotros nos costó, tuvimos que ir a Taiwán, y ya incluso empezando a hacerlo, ellos tenían mucho miedo. Hubo un momento ahí que estuvimos pensando que a lo mejor no lo conseguíamos hacer, porque les daba mucho miedo cómo le íbamos a tratar a ella. No queríamos que hiciera, como había tenido tanta polémica y con ese final tremendo y tanto medio amarillista, ¿no? ¿No tuvieron hijos? Porque en esa foto que había
No tuvieron hijos y esa fue la gran pena de San Mao. No sabía quiénes eran cada uno de ellos. He supuesto que era José María. Es que ya no está la imagen. Luego nos va a mostrar una parte del documental. ¿Y los padres habían muerto cuando se suicidó? Los padres No, vinieron los aquí a padres Canarias. vivían, los padres vivían. Los padres vinieron a Canarias, que lo habéis leído también aquí. Tengo aquí las fotos, os voy a poner, a lo mejor si queréis luego al final os pongo la salida de Canarias, es decir, desde que se van sus padres, desde que llegan sus padres, la muerte de José María y su salida de Canarias, si os apetece verlo. Luego tengo otras cosas al final de Canarias, de la familia que vive ahora, de la pareja de matrimonio mayor que vive en la casa de San Mao, que ya vendió su casa a un matrimonio. Recién casados esos. Bueno, eso está medio ficcionado, pero es cierto que se lo vendió a un matrimonio que a ella le gustó, ¿no? Y ahí siguen ellos. Se puede ver el documental, está... Sí, pues es que ha estado en los cines, pero claro, hace casi 2 años ya, en festivales y ha estado en las plataformas. Acabará en Televisión Española porque lo compró Televisión Española, pero todavía no sabemos cuándo lo va a emitir. Y entonces ha estado en Netflix, ha estado en Filmin y en Amazon Prime, y yo creo que sigue en Amazon Prime, pero de pago, es decir, que hay que pagar como 4 euros o así. Está en la biblioteca, yo lo he visto en la biblioteca, cogiendo vídeos de la biblioteca. Ah, sí, ¿lo has visto en la biblioteca? Mira, pues yo creo que es lo más fácil. En esta que hay en Cuatro Caminos, que está especializada en cine, ahí está. Ah, sí, vale, pues mira, qué bien, pues yo no lo sabía, no lo dices, pues eso yo creo que era más sencillo. ¿Ella no tuvo ninguna formación académica? Sí, lo que pasa es que una formación académica muy libre también. Es decir, ella aquí hizo algunos cursos de filología, pero no se matriculó de ningún curso, sino de asignaturas sueltas. Estudió idiomas, por ejemplo, sabía inglés, alemán, español, todo, pero no terminó ninguna carrera. Pero ella dio clases en la facultad allí, es decir, en Taiwán cuando volvió dio clases en la universidad. Ella impartió clases en la universidad, pero no tenía una carrera terminada, digamos, sino que fue escogiendo aquí y allá. Sí, no, estaba pensando que quizá por eso tiene, no lo he leído, ahora hay que leerlo, pero bueno, ya tengo algunas ventajas para leer el libro. Ese lenguaje diferente al que posiblemente tenemos cuando ya hemos recibido alguna formación, porque me ha sucedido con algunos otros artistas, ¿no?, que no han tenido ninguna formación, entonces claro, son geniales. No, pero esta chica era una chica muy culta, Sí. Muy culta, tremendamente culta, mucho más que si hubiera otros que tienen 3 carreras, Era una chica verdaderamente cultivada, que había leído mucho, era una lectora voraz desde pequeña, o sea, desde pequeña leía los clásicos chinos. O sea, que ella lo que pasa es que no le gustaba el sistema educativo y reaccionó contra el sistema educativo, porque ella se salía de los márgenes, evidentemente buscaba otra cosa, ¿no? Y no se limitaba a los libros de texto, ¿no? Entonces ella era desbordante, pero ella fue una lectora voraz desde pequeña. Me fascinaban muchos clásicos. Nancy Chan en el libro al final menciona de cuando le lega toda su biblioteca. Sí, que eso es real, realísimo, eso es real, ¿no? Realísimo, Claro. porque hemos estado con Nancy Chan en su biblioteca. Claro, es que lo comenta Nancy Chan, es unas pocas páginas, pero dice lo encantada que estaba de que le hubiera regalado semejante biblioteca. Sí, o sea que sí que era una chica muy, muy cultivada, pero bueno, No, pero eso es lo que digo precisamente, que tiene una riqueza inmensa cuando... A ella le interesaba todo, esas personas que le interesa todo, y que va al Sáhara y le interesan los cantos de los saharauis y se interesa por cómo viven y quiere ir es decir, todo, y quiere leerlo todo. No sé si es alguna otra pregunta. La verdad es que es muy fascinante por eso, porque tiene muchas caras, es muy poliédrica, ¿no? Muy compleja, muy contradictoria, le pasa de todo. Es que tienes una vida
en donde hay de todo, muchísima alegría, muchísimo placer, muchísima ilusión, pero también mucha oscuridad, esa especie de algo que le tira hacia abajo, hacia el oscuro, ¿no? Hacia la depresión, hacia la ansiedad. También el peso de la fama, es decir, el peso de la fama a ella le abrumó. Por un lado, ella, como todo el mundo, le gustaba sentirse querida o que su obra fuera aceptada, pero por otro, pues el peso de la fama ella nunca pensó en él, y de hecho ella más de una vez comentó: yo nunca quise ser San Mao, y volvió a querer ser Chen Ping, porque ella tuvo muchos nombres, no sé si lo sabéis. Ella nació como Chen Mao Ping. Cuando vino a España y a Europa, se puso un nombre más fácil para los españoles y los europeos, que era Eco. De hecho, para José María siempre fue Eco, nunca fue ni San Mao, ni Chen Ping, ni nada, era Eco, y todos sus amigos españoles, con cualquiera que hables, es Eco, como la diosa. Y luego ella, San Mao era con lo que firmaba, con lo que decidió empezar a firmar su obra, que era, ya os he contado, que está basado en este personaje de cómic que a ella le encantaba, ¿no? de la posguerra, de la guerra chino-japonesa, que se quedaron muchísimos niños, multitud de huérfanos viviendo en la calle, y un ilustrador hizo un cómic famosísimo que se llama San Mao Tres Pelos, que hay dibujos animados, hay películas, hay de todo. Luego a ella también le fascinaba el Principito. Nosotros utilizamos mucho la figura del Principito en el documental, porque también le gustaba mucho. Es decir, bueno, ella tuvo eso, tantos nombres y tantas caras, ¿no? Es interesante en este libro su soledad, ¿no? Porque no sé muy bien qué pasó con su esposo durante este tiempo de las Canarias, ¿no? Pero muestra estar muy sola, ¿no? En muchos momentos, y me llamaba mucho la atención eso. Ella, bueno, de todas maneras ellos pasaron una pequeña crisis en Canarias, pero al margen de eso, que yo creo que más o menos se solventó, José María, cuando llegó a Canarias, tenía más incertidumbre laboral, y entonces le fueron saliendo trabajos en diversas islas. Entonces él a lo mejor se iba y estaba una temporada que estaba en otra isla, y San Mao se quedaba ahí en la playa del Hombre, se quedaba sola. En La Palma sí que estuvieron juntos en unos apartamentos, que ya lo cuenta, en los apartamentos Rocamar, que existen. Y ellos estuvieron juntos, pero tenían muchos periodos cuando José María viajaba. José María también se fue a Nigeria. Ella fue a verle, pero fue a verle nada, pues un par de semanas nada más. Y fue un tiempo muy duro también. O sea que yo creo que ella tenía así esos periodos en los que ella vagaba sola. Y de todas maneras, como eran tan diferentes, ellos también en eso eran muy independientes y hacían cosas que no juntas. Es decir, San Mao se iba todos los atardeceres a caminar, ella sola, y se perdía por ahí. José María no. Es decir, que tenían unas vidas, como eran personajes también tan independientes, les interesaban cosas también diferentes, ¿no? Él tenía además ese refugio de su mundo submarino, en el que era ahí feliz. Para él el fondo del mar era su territorio privado, ¿no? Y fascinado, y fue el que le costó la vida. ¿Y has tenido contacto, ¿no?, con la familia de José María? Mucho, y de hecho sigo teniendo. Y la familia de José María fueron tremendamente generosos, nos dejaron todo su álbum, todas sus fotos, todos sus recuerdos, sus cartas postales, anécdotas. Es una familia maravillosa, una familia numerosa, ruidosa, pues española al máximo en ese sentido de beber, comer, disfrutar de la familia. Claro, San Mao cae ahí como
¿no? Como algo como muy sorprendente y además jugábamos mucho también con eso en el documental, ¿no? Como cae esa chica así discreta, sofisticada, tal, en una familia como los Quero, familia típica media de los años 60 y 70 española, ¿no? Y con ellos hemos tenido, ya os digo que hubo ese shock, fue un auténtico shock con nosotros, nuestra mano, cuando les fuimos enseñando lo que ella había escrito, traducido al español, y de repente se vieron reflejados. Y sobre todo hay una crítica a la madre de José María tremenda, que ellos no comparten, y de hecho dicen que ellos se llevaban bastante bien. Yo creo que con su suegra tuvo algún roce, pero que no llegó mucho, y ella lo exageró tremendamente. Y luego tiene un cuento muy duro, que es el de cuando va, después de la muerte de José María, va la familia Quero cuando ha muerto, cuando les avisan que ha muerto, y les retrata como, bueno, pues gente muy superficial, que parece que no sienten mucho la muerte de José María y que aprovechan el viaje a Canarias para comprar relojes y no sé qué. Yo estoy convencida que la familia Quero compró relojes cuando fueron después de la muerte, pero para ellos fue un mazazo del que no se recuperaron, y más para su padre, el padre de José María, no se recuperó, de hecho ya cayó un poco en picado y murió poco después. Entonces para ellos fue durísimo, es decir, ellos tenían, y encima cuando nos empezamos a interesar por San Mao y empezamos a contarles todo lo que había, tal, ellos estaban emocionadísimos, y cuando de repente leen un par de cuentos que les ponen fatal, pues fue durísimo, y eso lo vivimos nosotros, y fue tremendo, pero conseguimos un acercamiento. Ellos realmente no conocían a la familia de San Mao, y el productor del documental les invitó para que vieran el preestreno, antes de que se estrenara, pudieran ver la película. Les invitó a Madrid, hicimos durante 2-3 días una especie de convivencia entre las dos familias, que se llevaron fenomenal. De hecho siguen en contacto, han vuelto, han ido a China, han ido a Taiwán, ellos han venido aquí, han ido a Canarias y se han hecho amigos. Y porque también, claro, la familia de San Mao, claro, una vez que muere San Mao ya se acaba la relación, y ellos se habían quedado, lo que creían que era verdad era lo que San Mao había contado en los cuentos. Entonces pensaban que era una familia española que realmente no les quería, no querían a San Mao. Entonces romper ese recelo lo conseguimos, y la verdad es que fue muy bonito. Y cuando les presentamos, y ellos por Facebook, las generaciones más jóvenes habían hablado algo, pero cuando nos presentamos y hicimos el pase de la película en el estudio de montaje, pues cuando se encendió la luz, pues fue muy bonito, pues estaban todos llorando y yo creo que hay un conocimiento, una reconciliación, no porque ellos no es que estuvieran, no había pasado nada, pero sí como un sentimiento de unión muy bonito. La verdad es que fue muy bonito. Qué recorrido, ¿no? Sí, es que nos ha llevado años esto. Sí. Nos ha llevado años. Como casi cualquier largometraje documental que lleva mucho tiempo, pero este más. Sumamente interesante, ¿no? Cómo vosotras descubrís a San Mao, ¿no? Y cómo termina, digamos, uniendo a las familias. Sí. Interesantísimo. Sí, nosotros íbamos de sorpresa en sorpresa, ¿no? Descubriendo, éramos como íbamos los que van siguiendo pistas, ¿no? Como un juego de pistas, o una gincana, ¿no? Vamos, anda, esto. Mucha gente se intentó, por eso la familia era tan recelosa y no quería que nadie contara nada sobre San Mao, ni se publicara nada más, ni se hiciera ningún documental ni nada, porque había mucha gente se había intentado aprovechar de esa fama diciendo, no, es que yo vengo avalado por San Mao, o San Mao, había un montón de novios y gente que decía que se iba a casar con San Mao. Nosotros estuvimos con uno de ellos en Hong Kong, es decir, había mucha gente
alrededor de alguien tan famoso y tan generoso, tan abierto y que todo el mundo le interesaba, se acercaba a todo el mundo y entonces todo el mundo también se le acercaba, muchos de ellos por un interés. Y otra pregunta, ¿hasta qué punto a lo mejor eso que sabemos nosotras más, pero se promueve mucho la lectura de esta obra en China? O, por ejemplo, ¿la habéis leído en el instituto? ¿O solamente cuando habéis accedido a la universidad? A nosotros nos contaron que era lectura obligatoria en el instituto. Cuentos de Sáhara. En Taiwán. En Y Taiwán en China. En China Y en mismo. China también. En China al principio las copias, o sea, de hecho se publicó en Taiwán. Y en China empezó a correr de mano en mano Diarios del Sáhara con copias pirata. O sea, había un comercio de copias piratas. Y en el momento de ya cuando hubo una apertura del régimen, se publicó. Y fue un boom, pero se publicó más tarde, ya en los 80, a principios de los 80. Pero corrió eso como la espuma en copias pirata. Todo el mundo tenía Diarios del Sáhara pirateado. Que ganas de leer. ¿Eh? Que ganas de leer el Diario del Sáhara. Pues sí. Si te parece, podríamos poner algunos fragmentos. Sí, ¿no? sí. Os pongo, por ejemplo... Decías que había una canción, ¿no? Sí, bueno, se ha utilizado una canción, si queréis que os ponga la parte de la muerte de José María y cómo ella se va de Canarias, son 5 minutillos. Sí. La canción que se escucha en la muerte, cuando en el accidente, la letra es de Sandman. Genial. Y sabéis que, bueno, vosotros, claro, conoceréis perfectamente la canción del Olivo de mis sueños. No. La 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 la. Sí, es muy famosa. Es muy famosa. Ese es de San Mao. Qué fenomenal. Pues, no sé cómo ponerlo. Vamos a intentarlo. A ver. Yo no veo, José. Este es un compañero de José María, una amiga. ¿Esto es alguna cosa, José? ¿No vuelvo así? ¿Y qué hago si lo veía? Y no lo veía. No lo veía. O sea, José María un día se dice, Mi madre me llama y me dice, tu hermano no lo encuentra. Ayer salió de pesca y tu hermano no lo encuentra. Lo hunde casualidad. El sol se veía en las arenas. La arena asomando, lo demás el cuerpo estaba cubierto por agua. Eso de estar bajando a 30 metros a pescar y hacer una apnea tan prolongada a esa profundidad, amigo, eso es mortal. Pero que murió haciendo lo que más le gustaba, que era pescar. Me dejó muy traumado aquello. No me lo imagino.应该是我父母亲应该那个时候，因为他太悲伤了，可能会有自杀的倾向。我那个时候父母亲刚好在那边嘛。他
他后来到河西的墓上，他隔几年会去一次，他会伏在他的坟上，用他的手去挖那个墓。若是没有父母在那里，他早就不见了，他会跟河西一起去。这首歌对于三毛后来，我就特别的记得他跟我说，在听我们唱的过程中，他就是都忍住了。等到我们全部都做好了以后，他回到家里去听到第7遍的时候，他就痛哭。那等于是我们又逼迫他回去回顾他的一生，一直到河西的离开。许多个夜晚，我躺在床上，住在一栋海边的房子，总是听见晚上的风在吹着，呜咽的声音划过我的窗口。我坐在那个地方，突然发觉，我原来已经没有家了，是的。每一个晚上，我坐在等待你。那时候，我总以为这样的日子过不下去了。Querida cuñada, no tengo valor para volver a enfrentarme a esta casa ahora. Me voy con mis padres a Taipei y daré clases de literatura en la universidad. No pienso en amigos ni en la felicidad de una familia. Tengo a José María. Lo tengo y eso es suficiente.许多个夜晚，我躺在床上，住在一栋海边的房子，总是听见晚上的风在吹着，呜咽的声音划过我的窗口。我坐在那个地方，突然发觉，我原来已经没有家了，是因为每一个晚上，我坐在那里等待着你。那时候，我总以为这样的日子是过不下去了。Querida cuñada, no tengo valor para volver a enfrentarme a esta casa ahora. Me voy con mis padres a Taipei y daré clases de literatura en la universidad. No pienso en amigos ni en la felicidad de una familia. Tengo a José María. Lo tengo y eso es suficiente. Bueno, para.
Bueno, habéis visto que otra cosa que no había contado, que hay unas imágenes que utilizamos en la película, que es con la que jugamos desde el principio, es un poco desvelaros todo, porque se entiende al final, que son de una película muy famosa que ganó muchísimos premios, que el guión es de ella, es de Sam Mao. Hizo una película, es del año 90-91, o sea, pocos meses antes de que muriera, y es de un director hongkonés conocido, y que buscó un poco a Sam Mao, porque él era un gran admirador, y en esa película ella vuelca muchísimo de sí misma. Entonces, esas imágenes de esa chica que tiene los papeles que escribe, que se lesiona con la estilográfica, con la pluma, esas son las imágenes de Polvo Rojo, se llama Red Dust, que es una película preciosa además. No tiene nada que ver porque no es contemporánea, está localizada en la invasión de Japón en China, pero lo que es psicológicamente los personajes tienen muchísimo de Sam Mao. Y mucha gente interpreta que como esa película se llevó todos los premios de cine asiático ese año, tenemos ahí también, pusimos la secuencia, excepto el guión de Sam Mao, para ella fue un mazazo, y que hay gente que piensa que eso contribuyó si estaba ya en un estado depresivo, contribuyó a que ella se sintiera peor y que pudiera llevarle también o influir en su decisión de abandonar este mundo. O sea que ya hizo muchas cosas. La película además es muy bonita porque está muy enrolada, es muy bonita, el guión es muy bueno. Muy bien, pues si queréis hacer algún comentario más. Yo no sé, ¿os han parecido los diarios de Canarias? No sé. Sí, no sabemos. No habéis contado. Algunas personas me han comentado que lo han leído. Pero... Sí, yo he leído el del Sáhara y me gustó más. Porque es el principio, es la conexión que ya va teniendo en España, y sobre todo la parte que ella tiene con el pueblo saharaui, esa forma que ya has explicado de cómo ella intenta en todo momento meterse, cómo ellas hablan, cómo ellas cosen, cómo se relacionan. Es muy curioso porque casi por ella conocemos un poco más al mundo saharaui. Claro, a mí eso me fascinó, digamos, pero ¿cómo es posible que muchos chinos sepan más del Sáhara que nosotros mismos? Yo descubrí que había esclavos en el Sáhara. Sí, lo de los esclavos es impresionante. Es impresionante. Y cómo este hombre esclavo que va a su casa y la ayuda, y luego ella le va a ayudar, esa parte tan benévola que ella tiene con la gente, como es espectacular. Yo incluso pensé, a ver si también aficionado y tal, y luego fui porque estaba hablando con la gente del Sáhara, con antiguos, y con militares y tal, en español, y dije que sí. Como claro, que dice que si no tuviéramos esclavos, el gobierno español no puede seguir adelante, o como los que tienen poder en el Sáhara tienen los esclavos y nosotros lo consentimos. Si eran esclavos de los saharauis, no esclavos españoles, pero españoles los utilizaban como mano de obra también, ¿no? Sí, en todo momento. Entonces yo leí el libro con todo el problema saharaui aquí y tal, Sí, ahora está de actualidad también porque te cuenta la Marcha Verde, la salida de los españoles del Sáhara, cómo dejan a los saharauis. Lo de Canarias está muy bien, cuenta muy bien, supongo que creció seguro, pero lo del Sáhara, a mí los diarios del Sáhara me parecieron impresionantes. Sí, a mí también. Sobre todo cómo ella va haciendo su hogar, ese hogar, y ahora cuando he leído esto y esa casa inmensa con esas habitaciones y tal, y yo me iba a ese hogar primero que lo hacía con restos que encontraba, yo no sé,
Sí, sí, sí. Y luego además es muy divertido, tiene cosas muy divertidas Sí, sí, sí. También, muy, muy divertidas. Entonces, sí, sí. Yo os animo a que lo busquéis y si os ha gustado San Mao, os ha gustado Diarios de las Canarias, que le deis una oportunidad a Diarios del Sáhara. O juega al escondite, incluso con la gente que vive allí, que son distintos, es que no tienen nada que ver. Si ya son distintos los españoles, para ella los saharauis era algo muy bonito. ¿Alguien más que haya leído el libro, sus impresiones? O si queréis saber algo más del personaje. Bueno, tenemos una oportunidad única. Creo que quien más sabe de San Mao aquí eres tú, Marta, así que es la... A nosotros también nos gustó que claro, la vida de San Mao transcurre en un periodo donde la historia es muy convulsa. O sea, ella nace en medio de la guerra, cuando Japón ha invadido China, luego hay una guerra civil, luego hay una salida de ellos, es decir, que ella es protagonista de un mundo muy turbulento, es decir, en nacer en guerra, luego la guerra civil, luego su familia decide irse a Taiwán, escapa en un barco a Taiwán. Taiwán es un país nuevo que hay que hacer de nuevas, ¿no? Otra vez y tal. Luego de repente cae en España, en Madrid, en los años, y conoce el Madrid y te cuenta muchas cosas también que están muy bien del Madrid de finales de los 60 y de los 70. ¿No? A ella le fascinaba el rastro, por ejemplo, ella como le encantaban los mercadillos, el rebuscar los objetos, se preguntaba, sus amigos nos decían, los amigos ahora ya mayores, nos decían que a ella les llamaba mucho la atención cuando iban los domingos al rastro con ella, que ella siempre se preguntaba qué habría y qué vida habría detrás de los objetos, quién habría poseído pues ese reloj y por qué había acabado ese reloj en el rastro, y les parecía muy profunda, ¿no? Haciéndose todas esas, y por eso también hizo su casa en el Sáhara, y también José María era un poco así, con cosas que se iban encontrando, no solo los mercadillos, sino pues hicieron una estantería con madera del ataúd, de los ataúdes que no valían y tal, y lo encontraron por ahí y se hicieron unas librerías, unas estanterías, ¿no? Y entonces cuenta muchas cosas de España, y también pues de haber ido a un espectáculo flamenco, de sus amigas de la residencia. Pues claro, te ponen ese mundo, ¿no? De las residencias solo de chicas en Madrid, en esos años, las residencias universitarias con sus normas y bueno, es muy, muy curioso también la visión de España, o sea, que nosotros leemos a través de una chica joven que viene de Taiwán en esos años, ¿no? Y te da esa visión, ¿no? Y de repente dices, qué mirada más interesante de sí. Estaba yo pensando, solo he leído el libro que nos habéis mandado, ¿no? Desgraciadamente no he podido leer desde el Sáhara, que por lo que comentas debe ser muy interesante. Yo quería que me confirmara una cosa, a ver si yo lo he entendido. Esta mujer, tú lees el libro, es una curiosa mezcla de algo incluso que a veces te parece banal, ¿eh? Porque a veces el libro es un libro, bueno, pues de la experiencia de una persona que es una cultura muy distinta, China, España, y que se lo cuenta a los chinos. Eso también es muy curioso. Pero luego hay veces, a mí personalmente me ha ocurrido, que me parece una persona de una profundidad tremenda y de una autenticidad que incluso asusta. Entonces, mi duda es, esta chica, que bueno, tampoco vivió tantos años, que de alguna manera llega aquí, desembarca aquí, casi como podía haber desembarcado en otro sitio, aprende un español a un gran nivel. Luego de repente va y se va a Alemania, Dios mío, ¿no? O sea, una lengua tan absolutamente distinta, ojo,
leído de ella, pues la controló el alemán bastante bien, ¿no? Yo creo que también estuvo haciendo algo en Estados Unidos. Sí, también estuvo en Estados Unidos, sí. En una universidad. O sea, una mujer, yo qué sé, como poliédrica. Entonces, a mí quizá lo que más me ha llamado la atención, ahora también dice es que consiguió ser tremendamente popular tanto en Taiwán como en la República Popular. Y eso ya me deja con la boca abierta, porque es que debe haber pocos casos que hayan trascendido también el problema político. No nos engañemos, pero está ahí, ¿no? Tremendo. Nosotros hemos tenido muchos problemas, y la sensación que a mí me da es que debe ser una autora popular en China y querida. O sea que de verdad estamos ante una figura, yo creo que muy excepcional. Esa es la sensación. Y sin embargo el libro, insisto, yo lo leía y decía, pues esto es muy sencillo, esto, y luego decía, no, pero espérate, léetelo otra vez, ¿no? Me identifico totalmente contigo, totalmente, porque al principio cuando nosotros leímos, sí que es cierto que el Sáhara tiene cuentos de mayor nivel, pero, y Ana, mi compañera también en el documental, leía y decía, qué malo, pero esto es una tontería, no cuenta nada del banal, y luego lo releíamos y digo, no, en absoluto. Ahora ella es más enamorada que yo, que ella me decía, Marta, que no, es muy importante lo que ella ha contado y está muy bien la trascendencia y lo que es su figura, y ella misma es fascinante como persona, pero no es muy buena, y ahora ella es la que, vamos, la defiende a capa y espada, ¿no? Pero porque pasa eso, vas pasando por sentimientos diferentes según la lees. Pasas por decir, bueno, pues qué tema más banal ha elegido, pero luego de repente tiene un golpe eso poético, de profundidad, o que te hace pensar, o que tal, o de originalidad y fresca. Y yo creo que por eso... Yo pensé en la vaca china. O sea, es que es una capa y otra. Y entonces, eso es difícil, ¿eh? O sea, eso que parece que está escrito así como un libro del Friedrich. Sí. No. Luego te das cuenta que hay algo más, y por lo que comentas del otro libro, pues ahí se ve aún con más claridad. El problema es cómo conseguir el libro de Canarias, es fácil. El del Sáhara. El Sáhara está agotado. La editorial nos ha dicho que estaba agotado. Debe haber, claro, ejemplares en bibliotecas. Hay en bibliotecas. Yo me imagino que lo reeditarán. Es que ahora Yolanda Batalle, que es la editora, ha pasado a ser directora de un centro de estos de Ramón Llull, no sé qué tal, entonces lo lleva otro señor francés. Y yo creo que lo van a reeditar, pero no sé cuándo. Claro, es que quisimos hacer la sesión con Diarios del Sáhara, claro, y nos encontramos que estaba agotado. Pero bueno, está muy bien que un libro lleve a otro, es decir, que te genere el interés y luego vayas a otro. Y muchas veces es incluso mejor que a lo mejor que te hayas leído, aunque te haya gustado, de repente vayas a otro que todavía te guste más, en vez de ir de uno a otro. ¿Qué decías, Laura? No, que si os metéis en todostuslibros.com y ponéis el título, en algunas librerías queda un poco de stock suelto. O sea, lo que no hay es suficientes libros para que una biblioteca pida stock o para darlo, pero había algunos, porque yo miré y había como sueltos, uno en Valladolid, otro en Valladolid. Sí, a lo mejor se puede encontrar en Amazon. Sí, o Niverbibros, que a veces hay de segunda mano. Claro, de alguna librería que tenga ahí stock y no. Sí, podéis ir a eso, sí. Por eso fascina tanto el personaje, porque vas pasando de sensaciones muy distintas y sí. Ese es muy bonito. Y lo del viaje, ella es que tiene, no sé si tengo por aquí así algunas cosas que escribía, lo de que ella decía, me gusta vagar, ¿no? Pero al final también se cansó de viajar tanto, estaba un poco cansada, pero ella decía, no me siento de ningún lugar, pero soy parte de todos los lugares, ¿no? Ella lo que tiene son poesías, algunas poesías muy buenas,
poesías cortas que son fantásticas. No sé si tengo alguna carta aquí. La canción es preciosa. La letra de la canción, sí, tiene canciones. El álbum este es una maravilla. Sí, tengo alguna, sí. Yo tengo un lío aquí. Pues ahora estamos escribiendo nosotras un libro que nos encargo para Naya, que es una guía de viajes, un poco de los viajes de Sanma. Y claro, estamos recopilando todas estas poesías que van sobre el viaje y el vagar, ¿no? Esa vagabunda, que también por eso lo del personaje de San Mao, que coge el niño, es un niño que vaga también por las calles sin nada, ¿no? Que es lo que a ella le gustaba, ¿no? Como sentirse de repente sin mochila, ¿no? O sea, ir a ver lo que se encuentra, ¿no? Vagar un poco así, sin un destino muy claro. Claro, cuando estuvo en España, luego ella se va a Alemania, en Alemania estudia alemán, en unas cosas también se va a Austria, sabemos que estuvo en Inglaterra, pero no se sabe muy bien qué hizo ahí. En Estados Unidos también hay mucha niebla, o sea, sobre sus viajes hay un poco de niebla. En Estados Unidos fue varias veces por problemas médicos, tanto por este problema que tenía ginecológico también, sino por depresión. También estuvo estudiando y estuvo trabajando en una biblioteca, estuvo en San Francisco, estuvo en Chicago. A un amigo, que yo creo que eso, yo lo he intentado averiguar como sé, no lo he conseguido, yo no sé si también era fruto de su imaginación, pero a Manolo, que era el íntimo amigo de José María, le dijo, con Manolo tuvo un pequeño affair amoroso después de la muerte de José María, ¿no? Y le dijo, ¿por qué no te vienes conmigo a Nueva York? Que voy a ir una temporada a Nueva York, vente conmigo porque te presento a Yoko Ono, a la mujer de John Lennon. Dijo, ¿pero qué me estás contando? ¿Que me vas a presentar a Yoko Ono? Y digo, Yoko Ono, dice, sí. Dice, es que yo coincidí en Alemania con ella y nos hicimos amigas. Y yo he intentado buscar la relación y no lo he conseguido. Pero me dijo, dice, ¿por qué me iba a mentir? ¿Por qué me va a decir, vente a Nueva York y te presento a Yoko Ono que voy a estar con ella? Que somos amigas desde los años 70 que coincidimos en Alemania. Y tenía esas cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, una de las líderes de Tiananmen, de las revueltas de Tiananmen, que eso sí que lo confirmamos y lo encontramos, su figura, y ella dice que en esa revuelta de Tiananmen ella le guió San Mao. Ella, la fuerza, dijo, yo la tenía como un icono y fui con ese espíritu, ¿no? San Mao. Y para mí es una de mis principales, en una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, ella contaba su pasión y la fortaleza que ella había sacado de San Mao. Te encuentras a San Mao en sitios insólitos. Yo creo que sí que era un poco bruja. Y te va apareciendo por aquí San Mao por todos lados. Bueno, muy importante vuestro trabajo de visibilización, ¿no? Ahora, este jueves tenemos la presentación de un libro en el Instituto Confucio que es sobre los brigadistas internacionales que participaron, digamos, bueno, muchos de ellos eran de la Europa del Este y que participaron en la Guerra Civil Española y luego fueron a China, ¿no? Entonces, estas conexiones entre España y China que pasan desapercibidas completamente, ¿no? Y hasta que aparece alguien con interés en buscarlas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo quizás que con vosotras, ¿no? De una persona, bueno, es un profesor, ¿no? Pero que encontró esa vinculación y esa historia de la que poco se sabe, ¿no? Aquí estamos en la misma situación. Sí, te va llevando dando saltos, ¿no? De un sitio a otro, claro. y con coincidencias y tal. Y lo que decías de China, lo de que el problema político, que es gravísimo, no haya impedido esta difusión de San Mao. En los últimos años se han creado varios museos de San Mao. Está, por ejemplo, claro, vosotros no habéis leído eso. José María le regaló, como regalo de bodas, es que claro, es todo tan original,
le regaló un cráneo de camello que encontró en el desierto, que le costó muchísimo encontrarlo y apareció por ahí con un gran paquete, un regalo de boda. No pensé que me iban a hacer un regalo de bodas en el desierto, pero que has encontrado flores. Y le decía a José María, pero ¿cómo te voy a regalar flores en el desierto? Y cuando abrió y vio el cráneo, dijo, es el mejor regalo que me podía hacer alguien. Entonces ese cráneo de camello está en uno de los museos de San Mao en China. La figura de José María en esos museos está muy presente. Os contaba que hay, o sea, entras en uno y al mismo tiempo que ves a San Mao, una fotografía, hay una fotografía del suelo a techo de José María, enorme, gigante, que te recibe en el museo. Cosas, a mí me da mucha pena por José María, ¿no? Porque él, claro, no pudo ver lo que había pasado con esos diarios que su mujer escribía sobre todo por la noche, porque a San Mao le gustaba mucho escribir de noche y le decía, pero vente a la cama, porque José María, que también tuvo sus problemillas durante la temporada, solo se podía dormir si le daba la mano. San Mao, ¿no? Decía, vente a darme la mano, deja de escribir, ¿no? Y no sabía lo que estaba escribiendo, ¿no? Y no pudo ver hasta dónde había llegado la escritura de San Mao. Pero sí tiene mucha presencia José María allí. Pues eso, han hecho pues hay varios museos a lo largo y ancho de China. Fascinante para irse de trabajo de campo. Sí. Muy bien. Bueno, pues ¿alguien más? Sí, Lili. Tengo una duda, es que en el diario de las Canarias también tiene una parte que dice sobre la brujería, porque está enferma, entonces consulta a unas brujas de Gran Canaria y la compara con las brujas de África de Sahara. Me parece es una parte interesante y no sé los españoles cómo piensan sobre esta parte, es muy interesante o curioso o se lo creen o no. Es que en la medicina tradicional de China también utilizan algunas maneras para curar y para los occidentales se creen, es muy extraño manera. Entonces sí, eso que me reflexionar un poco sobre esta parte y quería preguntaros sobre su pensamiento sobre esta parte. Tampoco hemos profundizado mucho, sí que ella era muy esotérica y tenía un lado muy espiritual de búsqueda, ¿no? Y le interesaban, por eso le interesaban todas las religiones, todas. Y ella decía que creía en todas, que no creía en una, sino que creía en todas las religiones. Y en esa búsqueda. Y ella, pues claro, cuando llega a Canarias le interesa mucho ese mundo que, bueno, yo creo que aquí ha quedado como una cosa anclada en el pasado, ¿no? Que ya no se utiliza. Los curanderos que tuvieron su momento, pero que ahora ya no. Pero ella, claro, ella sí le interesó. Pero no hemos profundizado mucho tampoco. Los curanderos en aquella época eran reales y además muy frecuentes en toda España. La gente confiaba en ellos. Y se siguen usando los curanderos en todo el norte de España, existen curanderas, claro que sí, en Andalucía también. Las ciudades no, pero en el mundo rural y España es muy mágica. Pues yo creo que esa parte mágica, como dices, pues le gusta. Como las meigas, las hay, nadie cree en ellas, pero ahora las hay. Ella hablaba con sus antepasados y en unas imágenes que nos costó mucho conseguir, que es el viaje que ella hace a China, pues sería año 80 y poco. Ella va a hacer los honores un poco a sus tumbas de sus antepasados, ella se emociona muchísimo y hace todo el ritual que realmente no era legal, pero ella despliega ahí todo ese ritualismo de homenaje a los antepasados y habla con ellos pero también se contradice, porque cuando el matrimonio la lleva a un curandero que ha conseguido que un matrimonio ella se quede embarazada y
tienen mellizos, al menos como lo describe, no sé si será real o ficción, no creo y va, bueno, pues por no disgustarles. Sí, sí. Igual eso también es una contradicción. Sí, sí, es que es muy contradictoria, ¿eh? Y ya si lees sus cartas personales, está lleno de contradicciones también, lo que luego escribe. ¿Esas cartas personales se van a publicar? Yo creo que las de los Quero no. Y algunas de sus padres, hay algunas de sus padres que sí que están escritas. Y hay algunas que están dentro de tesis doctorales, de las de Sanmao, sus padres, es así. Pero las de la familia, yo creo que no. Nosotros metimos muchos trozos en el documental, porque nos la cedieron las dos familias. Que si hubiera traído, porque tengo un lío aquí, os leía alguna cosa. Luego hay mucha crítica también, no sé si habéis leído como crítica a la forma de viajar de los chinos también. Pero a los grupos. A los grupos chinos. A los grupos. Los pone a caldo. Sí, sí. Bueno, me están diciendo que van a cerrar la biblioteca prontito, ¿no? A las 8. Bueno, muchísimas gracias a Marta por esta labor de darnos a conocer a Sanmao. Y bueno, desearos buen verano. Volvemos con el club para el 3 de octubre, si mal no recuerdo. Todavía no tenemos el título, pero os lo pasará a la biblioteca pronto. Probablemente en julio ya sabremos, ¿vale? Bueno, que paséis buen verano y hasta la próxima. Gracias por la visita. Nada, soy Marta Rivas, soy la codirectora del documental Sanmao, la novia del desierto, junto con Ana Pérez de la Fuente. Nada, pues he venido al Club de Lectura Léete China a compartir todo pues, el conocimiento que tenemos sobre esa figura tan fascinante de la escritora chino-taiwanesa Sanmao. Bueno, me siento muy privilegiada por haber estado en este evento con personas que saben tanto sobre Sanmao y la moraleja para mí es que a través de la historia de Sanmao podemos ver que ella se conoce a sí misma gracias a conocer el mundo que supuestamente está tan lejano, y entonces la moraleja que me llevo es que estos dos mundos cuando se conectan más entre ellos surge magia, y eso es lo que creo que se debería promover a través de darle visibilidad a estas historias, que realmente son mundos que están muy cercanos, muy complementarios, y que cuando conseguimos de alguna manera que se relacionen más profundamente, pues podemos aprender mucho en ambas direcciones.